hay una imagen que no he podido borrar de mi mente en todos estos meses, y es la de mis propias manos sosteniendo la taza de barro azul que Luciana me puso enfrente con esa sonrisa suya, esa sonrisa que aprendí demasiado tarde a leer con exactitud. Era un domingo de marzo, y el sol entraba por las ventanas de la sala de Arturo con esa luz amarilla y tibia que a veces hace que todo parezca una fotografía bonita, aunque por dentro las cosas estén rotas. Había gente sentada alrededor de la mesa. Estaban las cuñadas de Luciana, dos mujeres jóvenes que siempre me miraban como si yo fuera un mueble viejo que nadie sabe bien dónde poner. Estaba don Porfirio, el vecino del cuarto piso que Arturo invitó porque ese mes cumplía años. Estaban los dos niños del matrimonio correteando entre las sillas, y estaba yo, sentada en el lugar de siempre, el lugar que me habían asignado sin decirme nada, el rincón de la mesa más cerca de la cocina, el lugar desde donde uno puede levantarse rápido a buscar lo que falta sin interrumpir la conversación de los demás. Luciana salió de la cocina con la cafetera en una mano y una charola con tazas en la otra, y fue sirviendo el café de persona en persona con ese aire de señora de la casa que tanto le gustaba proyectar. Y yo la observé porque siempre la observaba, porque con el tiempo había aprendido que con Luciana había que estar atenta a los detalles. Le sirvió a sus cuñadas, le sirvió a don Porfirio, le sirvió a Arturo, y luego llegó hasta mí y puso la taza frente a mí con un cuidado exagerado, como si estuviera entregando algo delicado, y levantó la vista y me miró directamente a los ojos con esa sonrisa, y dijo, con una voz lo suficientemente alta para que todos en la mesa la escucharan perfectamente: «Es por tu bien, mamá. Usted ya sabe cómo está de salud». Y yo bajé los ojos hacia la taza y vi el café negro, sin una sola cucharada de azúcar, y sentí algo que no era vergüenza todavía, sino una especie de confusión fría, como cuando uno da un paso esperando piso y encuentra aire. Busqué a Arturo con la mirada. Mi hijo, mi hijo de 42 años al que yo cargué en brazos, al que yo bañé con agua tibia en una palangana cuando no teníamos regadera, al que yo llevé a la escuela con los zapatos limpios aunque me costara 2 horas de lavado extra conseguir ese dinero. Lo busqué esperando algo, no sé bien qué, tal vez que dijera una palabra, que me mirara, que hiciera cualquier cosa que me indicara que él también había notado lo que acababa de pasar. Arturo levantó la vista de su taza por un momento, me vio, y luego la bajó de nuevo y dijo en voz baja, como quien dice algo para salir del paso: «Luciana solo te cuida, mamá». Y no me volvió a mirar. Nadie en esa mesa vio lo que yo vi en los ojos de Luciana en ese momento. Nadie vio la satisfacción quieta y calculada de alguien que acaba de hacer exactamente lo que planeó hacer. Yo sí lo vi. Después de años mirándola, yo sí lo vi perfectamente. Me llamo Amparo. Tengo 68 años y toda mi vida la viví en la Ciudad de México, en la Colonia Guerrero, en una vecindad de paredes color ocre que mi madre llamaba El Nido, porque decía que aunque fuera chiquito, era nuestro. Soy lavandera, o lo fui durante 43 años, lavandera de oficio y de vocación, de esas que lavaban ropa ajena en casa propia y la devolvían doblada y perfumada como si fuera ropa recién comprada. Enviudé hace 23 años cuando Ernesto, mi marido, se fue de este mundo en un martes cualquiera sin darme tiempo de despedirme. Fue un infarto, dijeron los doctores, fulminante, de esos que no avisan y no negocian. Ernesto tenía 45 años y estaba trabajando en su puesto de verduras en el mercado de la Merced, cuando de repente se sentó en el suelo y ya no se volvió a levantar. Así de rápido, así de injusto. Me quedé sola con Arturo, que tenía 19 años y una vida entera por delante, y con una deuda de 16,000 pesos que Ernesto había pedido prestados para ampliar el negocio, y que yo tuve que pagar peso a peso durante los siguientes 3 años, lavando ropa, hasta que los dedos me sangraban. Pero eso lo cuento después. Primero quiero que entiendan por qué esa taza de café sin azúcar no fue un gesto de cuidado. Quiero que entiendan qué fue de verdad. Cuando la gente me pregunta cómo fue criarla a Arturo sola, yo siempre respondo lo mismo. Fue lo más difícil,
y lo más hermoso que he hecho en esta vida. Pero la verdad completa es más complicada que eso, y a esta edad ya no me queda paciencia para las verdades a medias. La verdad completa es que criar a un hijo solo, sin marido, sin familia cerca, sin red de apoyo, en una ciudad como la Ciudad de México, donde la vida cuesta cara y no espera a nadie, es una guerra que se pelea todos los días sin uniforme y sin que nadie te dé una medalla al final. Cuando Ernesto murió, yo tenía 45 años y tenía exactamente 3 cosas. Un hijo de 19 años que lloraba por las noches creyendo que yo no lo escuchaba. Una tina de lavar, que era mi único instrumento de trabajo. Y una maleta de cuero color café oscuro que había sido de Ernesto. Una maleta que él había comprado de segunda mano en el tianguis de Tepito cuando éramos novios y que guardaba con un cuidado que yo nunca del todo entendí hasta que me la dejó a mí sin decirme nada. Porque Ernesto no dejó testamento ni carta ni instrucciones. Solo dejó esa maleta sobre el ropero y yo la tomé como si fuera lo único que me quedaba de él, que en cierto modo era verdad. En esa maleta guardé las cartas que nos escribimos cuando éramos novios y él hacía el servicio militar. Guardé las fotos del día de nuestra boda en el juzgado del registro civil. Guardé el chale color vino que mi madre bordó a mano con flores de bugambilia y que me regaló el día que nació Arturo diciéndome, para que te abrigues cuando estés cansada, mija, que las madres también se cansan, aunque nadie lo diga. Esa maleta se quedó sobre el ropero de mi cuarto durante 23 años, y cada vez que la veía yo sentía a Ernesto cerca. Y cada vez que la veía, yo también sentía que guardaba algo que no tenía precio. Algo que ninguna persona en este mundo me podía quitar aunque quisiera. Pero voy a contarles desde el principio, porque la historia del café sin azúcar no empieza ese domingo de marzo. Empieza mucho antes. Empieza el día que Arturo me dijo que se iba a casar con Luciana, una muchacha de Naucalpan que había conocido en el trabajo, contadora de profesión, hija única de una familia con más pretensiones que posibilidades. Como dice mi comadre Carmela, que siempre ha tenido un ojo clínico para la gente. Yo no tenía nada en contra de Luciana cuando la conocí. Era bonita, bien arreglada, sabía hablar en las reuniones y sabía poner la mesa correctamente. Cosas que a Arturo le parecían importantes porque Arturo siempre quiso pertenecer a un mundo un poco más elevado que el que yo le había podido dar. Y yo lo entendía. De verdad, lo entendía. No me dolía que mi hijo quisiera más de lo que yo había tenido. Eso es lo que uno trabaja para conseguir, ¿o no? Lo que yo no entendí, sino hasta mucho después, fue que para Luciana, casarse con Arturo venía con una condición implícita que nadie me había explicado, que yo tenía que reducirme. No desaparecer del todo, porque a fin de cuentas yo era útil, sino reducirme, ocupar menos espacio, tener menos voz, necesitar menos atención, existir de una manera que no le resultara incómoda a ella, ni le recordara a Arturo de dónde venía. El primer año del matrimonio viví en mi cuarto de la colonia Guerrero y las cosas funcionaban más o menos bien. Iba a visitarlos los domingos. Llevaba comida que había preparado desde el sábado, enchiladas verdes, arroz con leche, tamales de rajas que a Arturo le gustaban desde chiquito, y me quedaba a comer, y luego me regresaba en el metro con mis túpers vacíos y mi corazón más o menos contento. Pero al segundo año, Arturo me propuso que me fuera a vivir con ellos, porque su edificio en la Colonia del Valle tenía una recámara extra y porque, dijo, era un gasto innecesario que yo siguiera pagando renta cuando ellos tenían espacio. Yo dudé. Carmela me dijo que dudara. Amparo, fíjate bien antes de meterte en casa ajena, me dijo tomando su taza de té en mi cocina como hacía todas las tardes, porque aunque sea la casa de tu hijo, cuando hay una nuera de por medio, la señora de esa casa es ella, no tú, y eso lo tienes que tener muy claro desde el principio o te vas a llevar un susto. Yo le hice caso a medias, que es la peor manera de hacerle caso a alguien que tiene razón. Me fui a vivir con ellos pensando que si ponía de mi parte todo iría bien, que si yo era discreta y útil y no daba problemas, Luciana me vería como una ayuda y no como una carga. Y durante los primeros meses fui exactamente eso, discreta, útil
invisible cuando convenía y presente cuando se necesitaba. Cuidaba a los niños cuando Luciana tenía que trabajar. Cocinaba la cena cuando llegaban tarde del trabajo. Lavaba la ropa de la familia sin que nadie me lo pidiera, porque eso era lo que yo sabía hacer y porque me hacía sentir que estaba contribuyendo, que tenía un lugar, que no era un estorbo. No cobraba nada por nada de eso, por supuesto. Nunca se me ocurrió cobrar. Era mi hijo, eran mis nietos, era mi familia. ¿Cómo iba a cobrar? Pero fue pasando el tiempo y fue pasando algo que al principio no supe nombrar y que tardé demasiado en entender. Fue pasando que los límites se fueron moviendo, despacio. Tan despacio que uno no los nota hasta que ya están muy lejos de donde empezaron. Primero fue la cocina. Luciana empezó a reorganizarla sin decirme nada, a mover las cosas del lugar, a poner candado en el cajón donde guardaba las especias, diciendo que los niños podían lastimarse, y cuando yo buscaba el comino o el laurel, ya no estaban donde yo los había puesto, y tenía que preguntar y preguntar. Me hacía sentir como visita en una casa que supuestamente también era mía. Luego fue el horario. Luciana estableció de manera sutil al principio y directa después que la cena debía estar lista a las 8 de la noche, porque así se los habían enseñado en su casa, que el desayuno no podía ser antes de las 7:30, porque el ruido la despertaba, que los sábados ella y Arturo dormían hasta tarde y yo no debía prender la lavadora antes de las 10. Yo lo acepté todo porque me decía a mí misma que era su casa, que eran sus reglas, que yo era la que había llegado a un espacio que ya existía y que lo correcto era adaptarse. Pero lo que no me decía, lo que no quería ver, era que esas reglas nunca eran para proteger la convivencia, sino para recordarme constantemente cuál era mi lugar. Hay una tarde que recuerdo con una nitidez que duele. Fue un jueves común y corriente de enero, y yo había lavado toda la ropa de la familia, 3 tandas completas, había doblado todo y puesto todo en su lugar. Había preparado una olla de frijoles y arroz con pollo para la cena. Había bañado a los 2 niños y les había puesto la pijama. Y cuando Arturo y Luciana llegaron del trabajo, yo estaba sentada en el sillón de la sala, viendo las noticias con los niños dormidos a mis lados. Luciana entró, dejó el bolso en la silla, recorrió la sala con la mirada y dijo, sin dirigirse a mí, sino como hablando al aire: faltó limpiar el baño de visitas. Nada más, sin gracias, sin buenas noches, sin un reconocimiento de todo lo que estaba hecho, solo el señalamiento de lo que faltaba. Arturo tampoco dijo nada. Abrió el refrigerador, se sirvió agua y se fue a la recámara. Yo apagué las noticias, me levanté con cuidado de no despertar a los niños, fui al baño de visitas y lo limpié. Con 73 años de cansancio acumulado en el cuerpo, a las 9 de la noche, limpié el baño que faltó. Y mientras tallaba el lavamanos con el trapo húmedo, me pregunté, por primera vez con esa claridad incómoda, ¿qué estaba haciendo yo ahí? Pero eso fue mucho tiempo después de que empezó todo, y para entender la dimensión de lo que pasó ese domingo de marzo con el café, necesitan saber cuánto costó Arturo. No en dinero solamente, aunque en dinero también costó mucho, sino en todo lo demás. Costó en años, costó en sueños que guardé en un cajón y que todavía están ahí, doblados y amarillentos. Costó en cosas que vendí y que no volveré a tener. Cuando Ernesto murió, yo tenía 45 años y una deuda de 16,000 pesos, como ya les dije, pero también tenía un par de aretes de oro que habían sido de mi madre, aretes con una piedra verde en el centro que mi madre llamaba mis esmeraldas. Aunque probablemente no eran esmeraldas verdaderas, sino vidrio bonito, pero para mí valían lo que vale cualquier cosa que viene de la mano de alguien que uno amó. Los empeñé a los 3 meses de morir Ernesto para pagar la renta de ese mes y para comprarle a Arturo los libros del semestre universitario. Nunca los pude rescatar. Se quedaron en la casa de empeño de la calle Moctezuma y yo pasé por ahí durante años sin poder entrar a reclamarlos, porque siempre había algo más urgente en que gastar el dinero que los aretes de mi madre. Arturo nunca supo que los empeñé,
Nunca le dije porque no quería que se sintiera culpable, y ahora, a esta distancia de los años, me pregunto si debía habérselo dicho, si saber eso hubiera cambiado algo en él, en la manera en que me vio crecer ante sus ojos, y sin embargo aprendió a no verme. Lavé ropa ajena durante 43 años. Empecé cuando Arturo tenía 4 años y Ernesto todavía vivía, como un ingreso extra. Y seguí sola, después de que Ernesto se fue, porque era lo único que sabía hacer bien y porque no me podía dar el lujo de aprender algo nuevo cuando tenía una boca que alimentar y una renta que pagar. En mis mejores tiempos llegué a lavar la ropa de 8 familias distintas de la colonia. 8 familias con sus sábanas y sus manteles, y sus uniformes escolares, y su ropa de cama, y su ropa de trabajo, todo llegaba a mi tina los lunes, y yo lo regresaba los miércoles limpio y planchado. Cobré durante años 120 pesos por familia a la semana. Luego subí a 180, luego a 250 cuando el gas subió y ya no me alcanzaba con menos. Lavé con las manos cuando la lavadora se descompuso y no tuve para repararla. Lavé en invierno con el agua helada de la madrugada, porque en invierno la ropa tarda más en secar y hay que empezar más temprano. Me lastimé los dedos, me lastimé la espalda, me lastimé las rodillas, de tanto estar parada en el mismo lugar durante horas. Pero nunca paré, porque parar no era una opción que yo me pudiera permitir. Con ese dinero pagué la preparatoria de Arturo, que costó 3.500 pesos al semestre en la escuela privada donde entró, porque la pública quedaba muy lejos y él decía que en el camión tardaba demasiado. Con ese dinero pagué el primer año de la universidad, que costó 8.000 pesos al semestre. Y cuando Arturo me dijo que quería cambiarse a una universidad mejor, que costaba 14.000 pesos al semestre, yo no le dije que no, porque no quise que por falta de dinero dejara de alcanzar lo que quería. Hice lo que hace cualquier madre cuando la vida le pide más de lo que tiene. Busqué la manera. Tomé 2 familias más de ropa. Empecé a hacer tamales los fines de semana para vender en la vecindad. Le pedí prestados 5.000 pesos a Carmela, que me los dio sin chistar, y que tardé 1 año y medio en devolverle peso a peso, siempre con pena, siempre prometiéndome que sería la última vez, aunque no fue la última. En total, entre universidad, libros, pasajes, ropa decente para que Arturo pudiera presentarse bien en sus clases y no se sintiera menos que sus compañeros, yo calculo que invertí en su carrera algo cercano a 140.000 pesos a lo largo de 5 años. 140.000 pesos lavados con estas manos, planchados con esta espalda, ahorrados quitándomelos de la boca porque yo podía comer frijoles con tortilla si con eso Arturo podía pagar sus cuotas a tiempo. No me arrepiento. Quiero que eso quede muy claro. No me arrepiento de nada de lo que hice por mi hijo. Lo haría 1000 veces. Pero sí me arrepiento de no haber puesto límites. Me arrepiento de no haber sabido distinguir entre amar a alguien y permitir que ese amor se convirtiera en una cuenta corriente que nunca se cierra y que solo fluye en una dirección. Me arrepiento de haber enseñado a Arturo, sin querer, que mamá siempre tiene, mamá siempre puede, mamá siempre está, mamá no necesita nada, mamá no se cansa, mamá no tiene sueños propios, mamá existe para llenar los espacios que los demás dejan vacíos. Hubo un momento, unos 2 años antes de que yo me fuera a vivir con ellos, en que Arturo y Luciana pasaron por una racha difícil económicamente. Habían comprado un coche que no podían pagar bien, habían firmado un crédito para remodelar la cocina del departamento y de repente los gastos se juntaron y andaban muy apretados. Arturo me llamó un sábado en la mañana y me dijo, con esa voz suya de cuando quiere algo, pero no sabe cómo pedirlo directamente, que si yo podía echarle la mano tantito. Le pregunté cuánto necesitaba. Me dijo que con 20.000 pesos salían del apuro. Yo tenía en ese momento exactamente 23.000 pesos ahorrados en una cuenta del banco. 23.000 pesos que había juntado durante 4 años, quitándomelos de la boca, literalmente, comiendo menos, no comprándome ropa, no saliendo, no gastando en nada que no fuera estrictamente necesario, 23.000 pesos que yo había destinado mentalmente para una emergencia médica propia, porque a mi edad una ya empieza
a pensar en esas cosas. Le di los 20,000 pesos a Arturo. Se los di sin firmar nada, sin pedirle plazos, sin condiciones, y él me dijo: «Gracias, ma. Te lo juro que en cuanto pueda te los regreso». Y nunca me los regresó. No los esperé. Pero tampoco los olvidé, y esa es la diferencia. Y hubo más. Hubo el vestido azul marino que compré con 2 meses de ahorro, diciendo, un vestido sencillo pero bonito, que me puse el día de la primera comunión de mi nieto mayor, y que Luciana miró de arriba abajo y comentó delante de sus amigas que, qué bonito que Amparo todavía se viste así, qué energía tiene para su edad. Esa frase, para su edad. Como si llegar a los 66 años con un vestido limpio y planchado fuera una hazaña médica que merecía reconocimiento condescendiente. Hubo la vez que preparé chiles en nogada para el cumpleaños de Arturo. Chiles que me tomaron 2 días de trabajo, desde seleccionar la fruta en el mercado de Jamaica hasta rellenar y capear cada chile con una paciencia que solo da el amor. Y Luciana los probó, dijo: «Están buenos, aunque yo los hago un poco diferente», y encargó una pastel de una repostería de Polanco para que fuera el centro de mesa del festejo. Mi fuente de chiles en nogada quedó en una esquina de la mesa, tapada a medias por el mantel decorativo, como si fuera parte de la decoración y no la ofrenda que era. Hubo las navidades en que llegué con los buñuelos que hacía mi madre y que hacía yo desde los 12 años, buñuelos crujientes con piloncillo y canela, y Luciana dijo: «¡Ay, qué tradición tan bonita! Pero este año compramos panetone italiano porque es lo que le gusta a los niños ahora». Mis buñuelos quedaron sin tocar en el platón, mientras los niños se peleaban por las rebanadas de panetone. Me los llevé de regreso a mi cuarto y los comí sola los siguientes 3 días, uno por uno, pensando en mi madre. Hay un tejido invisible que se va formando con todos estos momentos pequeños, un tejido que uno no ve mientras lo están tejiendo porque cada hebra por separado parece insignificante. Parece una exageración fijarse tanto en una taza de café, en un comentario sobre un vestido, en unos chiles que quedaron en la esquina de la mesa. Pero el tejido existe, y cuando uno lo ve completo, cuando uno da un paso atrás y mira todo junto, es cuando el corazón se detiene un momento, porque la imagen que aparece es la de una mujer que fue reducida tan despacio y con tanta delicadeza que ni ella misma notó cuándo dejó de existir de verdad para la gente que supuestamente la amaba. Eso fue lo que vi ese domingo de marzo, cuando Luciana puso la taza de café sin azúcar frente a mí con su sonrisa de reina. Vi el tejido completo por primera vez. Vi cada hebra. Vi cada domingo de almuerzos donde yo cocinaba y ella recibía los elogios. Vi cada noche que me quedé despierta esperando que Arturo llegara seguro a casa, mientras ella dormía tranquila, sin preocuparse por si yo necesitaba algo. Vi los 20,000 pesos que nunca regresaron. Vi los aretes de mi madre que se quedaron en la casa de empeño. Vi el vestido azul marino y el comentario sobre la edad. Vi los chiles en nogada tapados por el mantel. Vi a mis nietos llamarla mami a ella y a mí abuelita Amparo, con ese tono de cortesía distante que les habían enseñado sin decirles nada explícitamente. Vi todo en un segundo, con la claridad brutal de quien finalmente acepta ver lo que lleva años teniendo enfrente. Y no dije nada. Tomé la taza. Me la tomé en silencio. Sonreí, creo, o hice el intento de sonreír, porque en ese momento todavía no sabía lo que iba a hacer, pero sabía que no iba a hacer ninguna escena. No iba a darle a Luciana la satisfacción de verme perder la compostura en frente de sus cuñadas y de don Porfirio y de mis propios nietos. Me la tomé amarga, el café, y dejé que el amargor se me instalara en la garganta como una verdad que ya no podía ignorar. Y cuando el almuerzo terminó y todos se fueron levantando y Luciana empezó a recoger los platos, con esa eficiencia suya de quien quiere que quede claro quién es la dueña de casa, yo me levanté también. Fui a mi cuarto, cerré la puerta con cuidado y me senté en el borde de la cama con las manos en el regazo y respiré. Antes de seguir contándoles lo que pasó, quiero pedirles que si esta historia les está llegando al corazón,
me regalen un like y se suscriban al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias con ustedes, y saber que no estoy sola contándolas me da fuerzas para seguir. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la silla de madera que estaba junto a la ventana de mi cuarto, la silla donde yo ponía la ropa que iba a usar al día siguiente, una silla simple de madera oscura que Ernesto había lijado y barnizado con sus propias manos hace 30 años, y que yo había cargado conmigo a cada lugar donde viví, porque era lo último que quedaba de su trabajo manual en este mundo. Me senté ahí y me quedé mirando la calle desde el segundo piso, la calle silenciosa de la Colonia del Valle, a las 2 de la madrugada, con el ruido lejano de algún coche y las luces de los postes haciendo manchas amarillas sobre el asfalto mojado de una llovizna que había caído temprano. Y pensé mucho rato sin moverme, dejando que los pensamientos fueran llegando solos sin empujarlos. Pensé en Ernesto y en lo que él hubiera dicho si hubiera visto lo de esa tarde. Y supe con una certeza tranquila que Ernesto no lo hubiera tolerado ni un minuto, que Ernesto, con su carácter de mercado y sus manos callosas y su manera directa de decir las cosas, hubiera puesto las cosas en claro desde el principio, y yo hubiera aprendido de él a hacer lo mismo, si no hubiera sido porque me quedé sola, con 19 años de maternidad solitaria por delante, y con el miedo constante de que si ponía límites perdería lo único que me quedaba, que era mi hijo. Y ese miedo, esa convicción de que el amor de Arturo era condicional y de que yo lo perdería si no seguía siendo útil e invisible, ese miedo fue la trampa en la que caí y en la que estuve viviendo durante décadas, sin siquiera reconocer que estaba atrapada. Pensé también en Carmela. Pensé en todo lo que ella me había dicho a lo largo de los años y que yo había escuchado a medias, con esa actitud de quien asiente pero en el fondo está buscando la manera de contradecir lo que no quiere aceptar. Carmela es mi comadre desde hace 40 años, desde que nació Arturo, y ella fue la madrina de bautizo y se paró frente al cura con su vestido morado y sus manos juntas, con una seriedad que me hizo reír entonces y que ahora entiendo como lo que era: el compromiso genuino de alguien que se toma en serio las promesas. Carmela vivió su propio infierno con un marido que la trató mal durante 20 años, antes de que ella lo sacara de su vida, con una calma que a mí siempre me pareció sobrehumana. Amparo, me dijo una vez, una tarde de muchas tardes de té en mi cocina, uno no se da cuenta de cuándo dejó de ser una persona y se convirtió en un servicio. Y el problema no es que los demás lo vean así. El problema es que uno empieza a verse así también. Yo le había dicho que sí, que tenía razón, y luego me había levantado a preparar más agua para el té, y había cambiado el tema. Pero esa noche, sentada en la silla de Ernesto frente a la ventana, esas palabras volvieron con un peso que antes no habían tenido, y se me quedaron en el pecho como piedras. Al día siguiente llamé a Carmela. No le conté todo de golpe, porque con Carmela nunca hay que contar todo de golpe, porque ella tiene la capacidad de hacerme ver las cosas de una manera que necesita que yo llegue sola a las conclusiones, que no me las digan, sino que las encuentre. Le dije que el domingo había habido un almuerzo y que habían pasado cosas. Ella me dijo que fuera a su casa esa tarde, que ella tenía café recién hecho, y se rió un poco al decirlo: café de verdad, con azúcar, dijo, sin que yo le tuviera que explicar nada más, porque Carmela tenía el don de entender las cosas a medias palabras cuando las palabras vienen de alguien que conoce de memoria. Fui a su departamento en la colonia Santa María la Ribera, un departamento pequeño y abarrotado de plantas y de libros y de fotografías de sus hijos y nietos, pegadas en cualquier superficie disponible, y nos sentamos en su mesa de cocina con las tazas humeantes entre las manos, y entonces sí le conté todo: el café, la frase, los ojos de Luciana, Arturo sin mirarme, y Carmela me escuchó sin interrumpirme, con esa manera suya de escuchar que hace que uno sienta que lo que dice importa de verdad. Cuando terminé de hablar hubo un silencio largo. Carmela tomó un sorbo de café y me miró directo a los ojos y me preguntó: ¿y cuándo fue la última vez que Arturo te llamó para saber cómo estabas? No para pedirte algo,
sino solo para saber cómo estabas. Y yo abrí la boca para responder y no encontré la respuesta. Me quedé con la boca abierta un momento buscando en la memoria una llamada así, una sola, un mensaje, algo. Y no encontré nada reciente, nada que no viniera acompañado de alguna petición o de alguna necesidad que yo tenía que resolver. Y Carmela asintió con la cabeza muy despacio, sin decir nada más, porque no hacía falta decir nada más. ¿Y si no llamas?, me preguntó después. Si te quedas callada una semana, si no mandas mensajes, si no cocinas de más, si no te ofreces para nada, ¿cuánto tiempo crees que tarda en llamarte alguien de esa casa? Yo le dije que no sabía. Ella dijo, pues averígualo. Y eso hice. Y quiero preguntarles algo a ustedes también, antes de seguir. ¿De qué ciudad o país me están escuchando? Déjenmelo en los comentarios, me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. A veces me sorprendo de la cantidad de personas que viven situaciones parecidas en tantos lugares diferentes. Y saber que hay alguien del otro lado escuchando, me acompaña más de lo que se imaginan. El experimento del silencio duró exactamente 12 días. 12 días en que no llamé, no mandé mensajes, no preparé comida extra, no me ofrecí a cuidar a los nietos, no pregunté si necesitaban algo. Seguí viviendo en el cuarto de su departamento, seguí siendo educada en las mañanas, seguí respondiendo si alguien me hablaba directamente, pero no di nada de más. No di nada que no me pidieran explícitamente y me quedé observando. Los primeros 3 días no pasó nada extraordinario. Arturo llegó del trabajo, cenó lo que Luciana había preparado o lo que habían pedido por teléfono, vio la televisión, se fue a dormir. Luciana hizo sus cosas con la misma eficiencia de siempre, organizando, coordinando, manejando la casa con esa competencia suya que yo reconocía aunque me costara admitirlo. Los niños preguntaron una vez dónde estaban las galletas de avena que yo acostumbraba tener en la alacena, y cuando les dije que no había, me miraron con desconcierto y se fueron a buscar otra cosa sin mayor drama. Al cuarto día Arturo me preguntó en el desayuno si me sentía bien, porque me veía callada. Le dije que estaba bien, gracias, y cambié el tema. Al 7º día Luciana me preguntó si podía cuidar a los niños el sábado, porque tenían una reunión de trabajo. Le dije que ese sábado tenía un compromiso. Me miró como si yo le hubiera dicho algo en otro idioma, con esa expresión de quien escucha una frase que no encaja en ninguna categoría conocida. ¿Un compromiso?, repitió. Sí, dije, un compromiso. No le expliqué qué era. No tenía que hacerlo. Al 10º día Arturo me llamó al celular mientras yo estaba en el cuarto, y cuando contesté, me preguntó si me había molestado algo, con esa voz incómoda de quien sospecha que algo está mal, pero preferiría que no estuviera mal para no tener que manejarlo. Le dije que no estaba molesta, que estaba pensando en algunas cosas. Hubo una pausa larga y luego me preguntó si podía prestarle 3,000 pesos, porque se le había juntado el pago del seguro del coche con una factura del dentista. 3,000 pesos. Al 10º día del experimento. La primera llamada en 10 días, y era para pedirme dinero. No le presté los 3,000 pesos. Le dije que estaba un poco justa ese mes, y colgué. Y me quedé sentada en la silla de Ernesto con el teléfono en la mano y el corazón latiendo muy fuerte, no de rabia, sino de algo más complicado que la rabia. Algo que con el tiempo aprendí a reconocer como la sensación de ver una verdad que duele pero que libera al mismo tiempo, como cuando se saca una espina que llevaba demasiado tiempo enterrada. Esa noche saqué la maleta de cuero café de debajo del ropero, la que era de Ernesto. La abrí con cuidado y saqué el chale color vino que mi madre había bordado. Lo desdoblé sobre la cama y lo miré durante mucho tiempo. Las flores de bugambilia en hilo rojo y morado sobre la tela color vino, cada puntada hecha por las manos de mi madre décadas atrás, cada flor pequeña y perfecta como una promesa. Lo tomé entre mis manos y lo sentí y pensé en mi madre y en lo que ella me hubiera dicho en ese momento. Mi madre era una mujer que no tuvo muchas oportunidades en la vida, pero que tenía una dignidad natural,
una manera de pararse en el mundo que no dependía de lo que los demás le dijeran que valía. Creo que me lo dijo bordando ese xale. Creo que eso era lo que quiso decirme, que uno lleva consigo lo que nadie puede quitarle. Guardé el xale de nuevo en la maleta y empecé a planear. No fue una decisión dramática, no fue una escena de película con portazos y palabras subidas de tono. Fue una decisión tranquila, tomada en silencio, en la oscuridad de mi cuarto mientras los demás dormían, una decisión que había empezado a formarse desde mucho antes de ese domingo de marzo, pero que ese domingo de café amargo terminó de cristalizar. Empecé a revisar mis finanzas con una calma que me sorprendió a mí misma. Tenía una pensión pequeña del Seguro Social, 4.800 pesos mensuales, que nunca había usado para nada mío, porque siempre la destinaba a contribuir con los gastos de la casa, o a comprar cosas para los nietos o a resolver pequeñas emergencias de Arturo. Tenía también una cantidad ahorrada en una cuenta que Luciana no sabía que existía. 16.000 pesos que había ido guardando de pequeños ahorros a lo largo de los últimos 2 años, casi sin darme cuenta, como si alguna parte de mí supiera que iba a necesitarlos algún día. Con eso podía pagar 2 meses de renta de un cuarto rentado en alguna vecindad de la Colonia Guerrero o de la Santa María la Ribera, y con la pensión mensual podía sostenerme con austeridad mientras veía que seguía. Llamé a Carmela. Le pregunté si conocía algún cuarto disponible en su colonia o cerca. Hubo un silencio del otro lado de la línea, y luego Carmela dijo, con una voz que tenía algo de alivio y algo de emoción contenida: Amparo, en el segundo piso de mi edificio hay un departamentito de una recámara que acaba de quedar libre. Es chiquito, pero tiene todo. Y la dueña es la señora Refugio, que es buena gente y que renta en 6.000 pesos al mes. ¿Cuándo quieres que te la presento? Saqué mis cuentas. Con los 16.000 ahorrados podía pagar casi 3 meses de renta. Con la pensión podía ir sosteniéndome. No era la abundancia, pero era mío. Era completamente mío. Esta semana, le dije. Fui a ver el departamentito un miércoles en la tarde, mientras Arturo y Luciana estaban en el trabajo. Era pequeño, sí, con una recámara, una sala del tamaño de un suspiro, una cocina angosta pero funcional, y una ventana que daba a un patio interno, con una jacaranda que en esa época estaba empezando a florecer, los racimos morados asomando entre las ramas, con esa generosidad que tienen las jacarandas en el mes de marzo en la Ciudad de México. La señora Refugio era una mujer de 72 años, con voz fuerte y ojos vivos, que me dio la mano con firmeza y me dijo que el departamento era para personas formales y tranquilas. Le dije que eso era exactamente lo que yo era. Firmamos un contrato sencillo ese mismo miércoles. Le pagué el primer mes y el depósito en ese momento, 5.000 pesos de cada cosa, con los billetes que yo había sacado del banco esa mañana temprano. Y me guardé las llaves en el bolso del delantal y me regresé al departamento de Arturo a preparar la cena como siempre, sin decir nada, sin cambiar nada en la rutina de esa tarde, mientras por dentro algo que llevaba años quieto empezaba a moverse. Tardé 2 semanas en empacar, no porque tuviera mucho, sino porque cada cosa que guardaba en la maleta y en las 2 bolsas de tela que encontré en el closet era una conversación interna que necesitaba su tiempo. Guardé la ropa con cuidado, la poca que tenía y que era mía de verdad, sin hacer ruido, poniendo cada prenda doblada con la misma precisión que había usado toda mi vida para doblar la ropa de otros. Guardé los documentos que estaban en la maleta de Ernesto, las cartas, las fotos, el acta de nacimiento de Arturo que yo había guardado, porque nunca confié en que él la guardara bien. Guardé el xale de mi madre en el centro de la maleta, envuelto en papel de China como si fuera una reliquia, que en cierto modo era exactamente eso. Dejé en la recámara solo las cosas que no eran mías: el cobertor que Luciana había comprado, la almohada de la casa, las sábanas floreadas que ella había elegido cuando amueblaron el cuarto. Yo me llevé únicamente lo que había llegado conmigo, ni más ni menos. El sábado que salí fue el sábado 15 de abril.
Lo recuerdo con precisión porque era el día que mi nieto mayor tenía práctica de fútbol y Arturo había salido temprano a llevarlo, y Luciana estaba en el teléfono con su madre cuando yo bajé las 2 bolsas y la maleta de cuero café al pasillo. Fui a la cocina, dejé el juego de llaves del departamento sobre la mesa, junto a un papel donde había escrito con mi letra más clara: me voy a vivir a mi propio espacio, estoy bien. Cuando quieras hablar, ya sabes mi número. No escribí más. No había más que decir en ese momento. Y tomé mis cosas y salí por la puerta con la misma tranquilidad con que uno sale a comprar al mercado, sin portazos, sin escenas, sin lágrimas, con el corazón latiendo fuerte pero los pasos firmes. Bajé las escaleras, salí a la calle, paré un taxi. Le di la dirección de la colonia Santa María la Ribera, y mientras el taxi arrancaba y las calles del Valle empezaban a quedar atrás por la ventanilla, yo puse la mano sobre la maleta de cuero café, que iba en el asiento a mi lado, y la dejé ahí, sintiendo el cuero gastado y cálido bajo los dedos. Y le dije a Ernesto en silencio, como hablo con él desde hace 23 años, ya me fui, viejo, ya me fui. El departamentito de la señora Refugio era pequeño y olía a cal fresca y a tierra de macetas, y era el lugar más mío que había tenido en décadas. Lo primero que hice cuando llegué y cerré la puerta fue quedarme parada en el centro de la sala un momento sin hacer nada, solo respirando el aire de ese espacio que no tenía ninguna regla que yo no hubiera puesto, ningún horario que no fuera el mío, ninguna expectativa de nadie que yo tuviera que satisfacer. Puse la maleta sobre la cama, abrí la ventana que daba al patio y vi la jacaranda desde cerca por primera vez. Los racimos morados tan cerca que casi podía tocarlos, y sentí algo que tardé un rato en identificar porque hacía tanto tiempo que no lo sentía. Era paz. Era una paz física, en el cuerpo, en los hombros que se bajaron solos, en el estómago que se aflojó, en la respiración que se hizo lenta y profunda sin que yo la empujara. Carmela llegó a la hora de la comida con una olla de caldo de pollo, con verduras, y una bolsa de tortillas recién hechas que había comprado en la tortillería de la esquina. Y nos sentamos en la sala pequeña, con los platos en las manos porque todavía no tenía mesa, y comimos, y hablamos durante horas, con la ventana abierta y el ruido suave del patio entrando con la brisa de la tarde. Y fue una de las mejores comidas de mi vida, aunque no había nada extraordinario en ella, aunque era solo caldo y tortillas, y la compañía de mi comadre de 40 años, y la certeza tranquila de que esa noche iba a dormir en un espacio propio sin que nadie me evaluara, ni me midiera, ni decidiera si lo que yo hacía era lo suficientemente bueno. Los primeros días en el departamento nuevo tuve miedo. No voy a mentir, tuve miedo. Miedo de haberme equivocado, miedo de que Arturo lo tomara como un rechazo y se alejara para siempre. Miedo de la soledad que a ratos se confundía con libertad y que no siempre era fácil distinguir. Pero también fui descubriendo cosas. Fui descubriendo, por ejemplo, que podía prender la radio a las 6 de la mañana sin que nadie se quejara, y que me gustaba escuchar las noticias mientras preparaba el café, y que ese rato de mañana con la radio y el café era un placer que no tenía nombre, pero que era completamente mío. Fui descubriendo que tenía hambre de hacer cosas con las manos, no por obligación, sino por placer, y que la lavandería que había sido mi trabajo durante 43 años podía también ser mi disfrute cuando era yo quien decidía cuándo y cómo y para quién. Empecé a lavar y planchar ropa para un par de vecinas del edificio que me lo pidieron cuando supieron mi historia, no como trabajo formal, sino como intercambio de favores, y descubrí que hacer lo mismo de siempre desde un lugar de elección y no de necesidad era una experiencia completamente diferente. Carmela me llevó un martes a conocer un grupo de mujeres que se reunían a caminar por la Alameda Central todos los miércoles y sábados a las 7 de la mañana. Un grupo de 8 mujeres de entre 50 y 75 años, con sus tenis y sus gorras y sus historias. Mujeres que habían sobrevivido divorcios y viudeces, y hijos que se fueron lejos, y enfermedades,
y todo lo que la vida puede ponerle enfrente a una mujer que ha vivido de verdad. La primera vez que fui me sentí tonta porque no conocía a nadie y porque hacía años que no hacía ejercicio voluntariamente, pero la señora Hortensia, que era la mayor del grupo con sus 75 años y sus rodillas que le dolían pero que caminaba igual, me tomó del brazo desde el principio y me dijo que la primera vez siempre da vergüenza y la segunda vez ya uno es del grupo, y tenía razón. A la segunda caminata ya era del grupo. Empecé también a planear la viaje a Oaxaca, que llevaba 20 años aplazando. Siempre había habido una razón para no ir, que Arturo necesitaba algo, que los nietos estaban chicos, que no era buen momento, que el dinero alcanzaba mejor para otra cosa. En el departamento nuevo, una noche, me senté con un cuaderno y empecé a escribir lo que necesitaba para el viaje. El pasaje de autobús de primera clase que costaba 520 pesos de ida, el hospedaje en una posada del centro histórico que cobraba 480 pesos por noche, los días que quería estar allá, los mercados que quería visitar, los tlayudas que quería comer, las artesanas de Tlacolula con las que quería hablar de telas y de bordado, porque ese era mi mundo, el mundo de las manos que hacen cosas hermosas con hilo y aguja. Y cuando terminé de escribir la lista me di cuenta de que podía ir, que podía pagarlo, que no le pedía permiso a nadie y que nadie me necesitaba de una manera que no pudieran resolver sin mí durante 5 días. Y esa realización, aunque tenía algo de tristeza en el fondo, tenía sobre todo una ligereza que hacía muchos años que no sentía. Compré los aretes de plata con piedra verde en un mercado de artesanías de Tepito, no los de mi madre, que ya no podía recuperar, sino unos nuevos, unos que elegí yo sola con mi propio criterio, con esa combinación de color que siempre me había gustado y que nunca me había permitido comprar, porque siempre había algo más importante en qué gastar el dinero. Los aretes nuevos no reemplazaban a los de mi madre. Eso yo lo sabía, pero eran míos de una manera diferente. Los había elegido libre, los había comprado con dinero que era completamente mío, y me los puse el día que fui a la Alameda con el grupo de caminata, y la señora Hortensia me dijo que qué bonitos, y yo le dije gracias, con una sonrisa que no le debía nada a nadie. Arturo me llamó 3 días después de que me fui. No llamó el día que llegué a casa y encontró las llaves sobre la mesa y la nota. O si llamó, yo no contesté, porque ese día apagué el teléfono y me permití un día entero de silencio. Me llamó 3 días después, un martes en la tarde, y yo contesté. Su voz sonaba rara, con esa mezcla de confusión y molestia contenida que conozco desde que era chico, y que en sus 42 años sigue siendo igual. Me preguntó por qué me había ido sin decirle nada. Le dije que se lo había dejado por escrito. Me dijo que eso no era una conversación, que merecía más que una nota. Le dije que tenía razón, que por eso estábamos hablando ahora. Hubo un silencio y luego me dijo, Luciana dice que no entiende qué fue lo que hizo mal. Me quedé callada un momento y luego le dije, despacio y con claridad, mijo, esto no es sobre un solo momento, es sobre muchos momentos juntos durante mucho tiempo, y no me fui enojada. Me fui porque necesito vivir en un espacio propio. Estoy bien, estoy mejor que bien. Otro silencio. ¿Vas a volver?, me preguntó. Y en esa pregunta yo escuché todo lo que no me decía. La incomodidad de tener que reorganizar la logística, la ausencia de quien cuidaba a los nietos, el espacio vacío en la casa que no era afectivo sino funcional. No, le dije, no voy a volver, pero podemos vernos cuando tú quieras. Y así terminó la llamada. Las semanas siguientes fueron de silencio de parte de él, que yo dejé pasar sin llenarlo. Era el mismo silencio que yo había experimentado durante mis 12 días de experimento, pero ahora desde el otro lado, y me confirmaba lo que ya sabía. No llamó para saber cómo estaba en mi nueva casa. No mandó a nadie a ayudarme a instalarme. No preguntó si necesitaba algo. Cuando volvió a llamar a los 20 días, fue para decirme que Luciana había tenido un problema en el trabajo y que andaban un poco apretados ese mes,
y que si yo podía prestarles 8,000 pesos para salir del paso. Y yo respiré. Y le dije las palabras que llevaba tiempo preparando, no con rabia, sino con la serenidad de quien dice algo verdadero. Sé que no pueden, mijo, y no prestarles el dinero es por su bien, para que aprendan a valerse solos. Ya saben cómo están de vida. Hubo un silencio muy largo después de esa frase, un silencio en el que yo escuché cómo aterrizaba, y luego Arturo dijo, con una voz que por primera vez en mucho tiempo no era la voz de alguien que pide, sino la voz de alguien que empieza a entender. Mamá. Solo eso. Mamá. Y en esa sola palabra había algo diferente, algo que no supe nombrar del todo, pero que sentí como la primera grieta en una pared que llevaba mucho tiempo construida. No le presté los 8,000 pesos. Tampoco me arrepentí. Lo que pasó después en la vida de Arturo y Luciana no fue consecuencia de mi decisión, sino de las suyas, de sus propias elecciones y de los años en que habían vivido con una red de seguridad invisible tejida con mis manos, sin darse cuenta de que existía ni de lo que valía. Luciana perdió el trabajo ese mismo mes, por diferencias con su jefe que ya venían de tiempo atrás. Según me contó Arturo semanas después, en una de nuestras conversaciones, que fueron haciéndose más largas y más honesta con el tiempo. Sin el ingreso de ella, el presupuesto del hogar se vio afectado de manera seria. El coche, que habían comprado a crédito 3 años antes y que Luciana manejaba al trabajo todos los días, pasó a ser un gasto que no podían sostener, y lo vendieron antes de que el banco se los quitara. Los niños siguieron en su escuela, porque Arturo no quiso cambiarlos, aunque eso implicó ajustes en todo lo demás. Y de pronto, sin la abuela que cuidaba a los niños sin costo, sin la abuela que cocinaba para todos, sin la abuela que prestaba dinero cuando faltaba, sin la abuela que lavaba y planchaba y remendaba, y estaba siempre disponible para cualquier cosa que necesitara la casa, la ecuación doméstica de esa familia se reveló en su verdadera complejidad y en todo lo que había estado subsidiado en silencio por décadas. Fue en ese momento cuando Arturo empezó a llamarme de manera diferente, no para pedir, sino para hablar. Me llamó un domingo a mediodía, sin pretexto, sin necesitar nada, solo para contarme que había llevado a los niños al parque y que el mayor había anotado un gol en el partido y que le había recordado a él mismo de chico jugando en el callejón de la vecindad de la colonia Guerrero. Y yo me senté en la silla junto a la ventana con la jacaranda afuera, ya casi sin flores porque abril se iba terminando. Y hablé con mi hijo durante 1 hora de nada en particular y de todo en general, con esa ligereza que solo tienen las conversaciones que no necesitan nada del otro. Cuando iba a colgar me dijo, con una voz que tenía algo de trabajo en ella, como si estuviera diciendo algo que le costaba, pero que sentía que tenía que decir: «Mamá, creo que no te traté bien. No supe ver muchas cosas. Y lo siento. No era suficiente. No era la conversación larga y difícil que todavía estaba pendiente entre nosotros, pero era un principio. Era la grieta haciéndose más grande. Esa conversación larga llegó un mes después, una tarde de sábado, en que Arturo vino solo a visitarme al departamento, sin Luciana, sin los niños, solo él, con una cara de cansancio y de algo más que ahora reconozco como vergüenza honesta. Se sentó en la silla que yo había puesto junto a la ventana, la misma silla de madera que había sido de Ernesto, y me miró y me dijo que necesitaba hablar de verdad. Y hablamos de verdad. Le dije cosas que nunca le había dicho, no con crueldad, sino con la precisión de quien finalmente puede nombrar lo que vivió. Le hablé de los aretes de mi madre, empeñados, que nunca pude rescatar. Le hablé de los 20,000 pesos que nunca regresaron. Le hablé del vestido azul marino y del comentario de Luciana. Le hablé de los chiles en nogada tapados por el mantel. Le hablé de los 12 días de silencio y de la llamada al 10º día para pedirme dinero. Le hablé de 43 años lavando ropa ajena para pagarle la universidad y la vida. Le hablé de la taza de café sin azúcar y de la frase «es por tu bien, mamá», y de cómo él bajó los ojos y dijo «Luciana solo te cuida sin mirarme»,
y de lo que eso significó para mí en ese momento, no como un episodio aislado, sino como el resumen de todo. Arturo me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, tenía los ojos brillantes y las manos juntas entre las rodillas y me dijo: «Tienes razón, en todo tienes razón. Me da mucha vergüenza». Y yo le creí, no porque Arturo sea perfecto, ni porque esas palabras borraran nada, sino porque conocía su cara desde que era un bebé y sabía distinguir cuando decía algo de verdad. Le dije que lo amaba, que siempre lo amaría, que nada de lo que había pasado cambiaba eso, pero también le dije que las cosas habían cambiado de manera permanente, que yo no volvería a vivir con ellos, que los límites que ahora existían no eran un castigo, sino una condición de bienestar mutuo, que yo seguiría siendo su madre, pero que dejaría de ser el colchón invisible que amortiguaba todas las consecuencias de sus decisiones. Le dije que si quería una relación real conmigo, tendría que construirla de igual a igual, no de hijo a servicio. Se fue ese sábado con las manos vacías, pero con algo que era más valioso que cualquier cosa que yo hubiera podido darle: la verdad. Y yo cerré la puerta, me apoyé en ella un momento y respiré. Con Luciana las cosas fueron diferentes. No hubo esa conversación larga y honesta, porque Luciana no es del tipo de persona que reconoce su responsabilidad con facilidad. Y yo tampoco la busqué para tenerla porque no era necesario. No necesitaba que Luciana me pidiera perdón para seguir con mi vida. No necesitaba que ella admitiera nada, ni que cambiara nada para ser libre. Lo que necesitaba ya lo tenía. Mi propio espacio, mi propio ritmo, mi propio dinero, mi propia dignidad intacta. Luciana era el problema de Arturo ahora, no el mío. Lapsel lo había sacado de mi vida de la única manera que funciona de verdad, no peleando, no reclamando, sino simplemente retirándome del espacio donde ella tenía poder sobre mí. Sin mi presencia en esa casa, sin mi cocina y mi lavandería y mi disponibilidad constante, ella ya no podía humillarme aunque quisiera. No tenía dónde hacerlo. Fui a Oaxaca en el mes de mayo, como había planeado. Tomé el autobús de primera clase desde El Tapo un viernes en la mañana temprano, con mi maleta de cuero café y una bolsa pequeña con ropa para 4 noches, y llegué al centro histórico de Oaxaca al mediodía, con el sol brillando sobre las piedras verdes de los edificios coloniales y el olor a chocolate y a copal mezclándose en el aire de la calle. Me instalé en la posada que había reservado, una posada pequeña en la calle Macedonio Alcalá, con paredes color amarillo ocre y macetas de geranios en los corredores, y una dueña que se llamaba doña Enriqueta, y que me recibió con una sonrisa de las que hacen que uno se sienta en casa. Y durante 4 días caminé sola por los mercados. Comí tlayudas con quesillo y tasajo en un puesto del mercado Benito Juárez. Visité el mercado de artesanías de Tlacolula un domingo con el autobús colectivo y hablé durante horas con las tejedoras y bordadoras que exhibían sus trabajos en mantas sobre el suelo. Mujeres con manos como las mías, que habían pasado la vida entera haciendo cosas hermosas y que me miraron como a una igual, como a alguien que entiendes el lenguaje de las manos que trabajan. Compré un mantel bordado en punto de cruz con motivos de animales del campo. Un mantel que ninguna nuera había elegido ni iba a poner en ninguna mesa, sino que era solo para mí, para mi mesa pequeña, en mi departamento pequeño donde yo ponía las cosas como quería, sin pedirle permiso a nadie. Esa noche, en el cuarto de la posada, con el ruido suave de la ciudad colonial afuera y las estrellas visibles por la ventana sin los edificios enormes de la Ciudad de México tapando el cielo, saqué el sale de mi madre de la maleta y me lo puse sobre los hombros. Y me miré en el espejo pequeño del baño. Una mujer de 68 años, con aretes de plata y piedra verde, y un chale bordado a mano con flores de bugambilia. Y no vi a una mujer reducida, ni a un servicio, ni a un mueble viejo que no sabe dónde poner. Vi a Amparo, me vi entera. Hoy vivo en mi departamento de la Santa María la Ribera. Son las 6:30 de la mañana y tengo mi café en la mano, el café que preparé yo misma con azúcar,
la que yo decido, la que me gusta, porque yo sé perfectamente cómo está mi salud y soy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. La jacaranda del patio ya terminó de florecer, pero tiene hojas verdes ahora, esas hojas pequeñas y vibrantes de cuando un árbol acaba de dar todo lo que tenía y está descansando antes de la próxima temporada. Riego mis 3 macetas de geranios que puse en la repisa de la ventana, 3 macetas que compré en el mercado de Jamaica el mes pasado y que son rojas y magenta y blancas, los colores que yo elegí, los colores que me gustan. Carmela viene los jueves a comer y los sábados vamos al grupo de caminata juntas y ya llevamos 4 meses en esa rutina, que es uno de los regalos más sencillos y más genuinos que me he dado en décadas. Arturo me llama los domingos, no todos, pero sí la mayoría, y hablamos de los nietos y de sus cosas y de las mías, y la conversación ya no tiene esa textura de quien pide, sino de quien se comunica de verdad. Y eso vale más de lo que cualquier cantidad de pesos puede comprar. Con Luciana no tenemos relación cercana, y probablemente no la tendremos nunca. Y he llegado a un lugar donde eso ya no me duele, sino que simplemente es lo que es. La consecuencia natural de cómo fue todo. Lo que me llevé en esa maleta de cuero café cuando salí ese sábado 15 de abril no era solo ropa y documentos y el chale de mi madre y las cartas de Ernesto. Me llevé algo que nadie pudo quitarme, aunque lo intentó de maneras que tardé en reconocer. Me llevé mi manera de ver el mundo, mi historia completa con todo lo que costó, mi capacidad de amar sin destruirme, mi dignidad de mujer que lavó ropa ajena durante 43 años y nunca le debió nada a nadie, excepto a Ernesto, que ya me lo cobró todo, con creces con los años que no pudo darme. Me llevé lo que Luciana nunca podrá recuperar porque nunca fue suyo. Me llevé a mí misma. Aprendí tarde, más tarde de lo que me hubiera gustado, que amar a alguien y permitir que ese amor te destruya son 2 cosas completamente distintas. Aprendí que el sacrificio tiene sentido cuando se elige libremente y cuando la otra persona lo ve y lo honra, pero que cuando se convierte en la condición de aceptación, cuando tienes que vaciarte para que te quieran, ya no es amor lo que estás dando, sino una transacción que te cuesta la vida. Aprendí que los límites no son muros que uno levanta para alejar a la gente que ama, sino la condición mínima para que el amor sea de verdad, para que la relación sea entre 2 personas y no entre una persona y un servicio. Aprendí que nunca es tarde para reclamar el espacio que es tuyo, que los 68 años no son el final de nada, sino el comienzo de lo que uno elige comenzar, que el cuerpo cansado todavía siente el sol en la cara y el café caliente en las manos y el olor de los geranios por la mañana, y que todo eso es suficiente, que todo eso es más que suficiente, que todo eso es todo. Y con esto me despido por hoy, pero antes quiero pedirles algo de corazón. Si esta historia les tocó, si les hizo pensar en alguien, si les recordó algo que vivieron o algo que todavía están viviendo, suscríbanse al canal para no perderse la próxima historia. Compartan este video con alguien que necesite escucharlo, con alguien que también esté cargando una taza de café amargo que no le pertenece y que todavía no sabe que tiene el derecho de dejársela en la mesa y irse. Y díganme en los comentarios, en mi lugar, ¿qué habrían hecho ustedes? Les mando un abrazo enorme desde donde sea que estén leyendo esto y nos vemos en el próximo relato, que les prometo que trae una sorpresa que no se esperan.